Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy venimos con una noticia que sin duda va a dar mucho de qué hablar en el mundo de las celebridades y, especialmente, entre los seguidores de la exitosa pareja que alguna vez protagonizó una de las telenovelas más queridas, Demet Özdemir y Can Yaman. El título ya nos da una pista muy jugosa sobre de qué vamos a hablar, y es que al parecer, Demet Özdemir ha revelado algo bastante contundente sobre los planes futuros de Can Yaman, específicamente en lo que respecta a su regreso a las pantallas turcas. Prepárense para un montón de detalles, especulaciones y por supuesto, nuestro análisis. Antes de sumergirnos en este torbellino de información, si todavía no lo han hecho, les invito de corazón a que le den ese clic al botón de suscribirse. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras novedades y así podremos seguir trayéndoles las noticias más candentes del espectáculo. La noticia que ha encendido las redes sociales y los portales de noticias turcas, y que ha resonado con fuerza hasta aquí, gira en torno a unas declaraciones de la encantadora Demet Özdemir. Ustedes saben, Demet, esa actriz que conquistó a tantos con su carisma y talento, y con quien Can Yaman formó una química explosiva en Erkencikus. Pues bien, parece que Demet, en una de sus recientes apariciones públicas o quizás en una entrevista exclusiva, habría dado a entender algo bastante definitivo sobre la posibilidad de un regreso de Can Yaman a la televisión turca, al menos por ahora. Y la clave de todo parece ser que, según ella, Can no piensa regresar. Vamos a desglosar esto porque es fascinante. Durante un tiempo se ha especulado muchísimo sobre el futuro profesional de Can Yaman. Tras el éxito rotundo que tuvo en Turquía, y con una base de fans cada vez más internacional, Can decidió expandir sus horizontes, trabajando en producciones internacionales y explorando proyectos en otros países, como Italia. Este movimiento, si bien estratégico para muchos, también generó un vacío en la televisión turca, un mercado que lo catapultó a la fama. Sus seguidores en Turquía lo extrañan, y la idea de verlo de nuevo en una telenovela turca es un deseo que muchos comparten. Ahora, ¿qué es lo que Demet Özdemir ha dicho exactamente? La información que ha circulado apunta a que, cuando se le preguntó sobre un posible reencuentro en pantalla con Can Yaman o sobre su retorno a la escena televisiva turca, Demet habría sido bastante clara. Las palabras exactas pueden variar dependiendo de la fuente y de cómo se interpreten, pero el mensaje principal parece ser que por el momento, Can Yaman no tiene intenciones de volver a las producciones turcas. Esto no significa, por supuesto, que no pueda cambiar de opinión en el futuro, o que no esté trabajando en otros proyectos, pero sí da una respuesta directa a las esperanzas de muchos. Es importante recalcar que aunque Demet Özdemir y Can Yaman compartieron una relación sentimental en el pasado, y su relación profesional en Erkencikus fue icónica, actualmente su vínculo es de respeto y amistad. Por lo tanto, es posible que Demet tenga información de primera mano o simplemente esté comentando basándose en lo que percibe o ha escuchado de él. Esto le da un peso especial a sus palabras, aunque siempre debemos tomar las declaraciones de las celebridades con la dosis justa de cautela y análisis. Las implicaciones de esta revelación son múltiples. Por un lado, para los fans de Can Yaman en Turquía, esto podría ser una noticia desalentadora. Han esperado con ansia su regreso, y si él está enfocado en proyectos internacionales, es posible que la espera sea más larga de lo previsto. Por otro lado, para los admiradores de su trabajo a nivel mundial, esto confirma su apuesta por una carrera internacional, lo cual le abre puertas a diferentes tipos de roles y producciones. Ya lo hemos visto en Viola come il mare y en otros proyectos, demostrando su versatilidad en diferentes idiomas y culturas. También hay que considerar el contexto. Las producciones turcas son muy exigentes y a menudo implican rodajes largos e intensos. Es posible que Can Yaman esté buscando un ritmo de trabajo diferente, o que quiera explorar géneros o personajes que no se encuentran tan fácilmente en las telenovelas tradicionales turcas. Su éxito en el extranjero le ha brindado esa libertad de elección, y es lógico que la aproveche. Ahora, ¿qué significa esto para Demet Özdemir? Ella misma está en un momento profesional muy exitoso. Ha participado en series muy bien recibidas como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Ankara, donde ha demostrado su madurez actoral y su capacidad para asumir roles complejos. Su vida profesional sigue viento en popa, y su carrera internacional también está tomando impulso. La pregunta que surge naturalmente es, ¿por qué esta noticia sale a la luz ahora? ¿Hay alguna razón detrás de la declaración de Demet?
A veces estas revelaciones pueden ser parte de una estrategia de marketing, o simplemente pueden ser comentarios espontáneos que toman fuerza en los medios. Lo que sí está claro es que la figura de Can Yaman sigue generando un gran interés, y cualquier noticia relacionada con su futuro profesional es de suma importancia para sus seguidores. Analicemos un poco más el posible futuro de Can Yaman. Si bien Turquía lo vio nacer como estrella, su proyección internacional es innegable. Ha aprendido idiomas, ha trabajado con actores y directores de diferentes nacionalidades, y ha demostrado que tiene el carisma y el talento para triunfar fuera de su país. Es una jugada arriesgada, pero que hasta ahora parece estar dando frutos. Su presencia en redes sociales con millones de seguidores es un reflejo de su alcance global. Por otro lado, nunca debemos descartar la posibilidad de un regreso. El mundo del espectáculo es impredecible. Un guión perfecto, una historia que lo seduzca, o simplemente un deseo de reconectar con sus raíces turcas, podrían hacerlo cambiar de opinión en cualquier momento. Sin embargo, basándonos en la información que nos llega a través de Demet Özdemir, la visión actual de Can Yaman parece estar firmemente enfocada en el mercado internacional. Es fascinante cómo las vidas de los actores pueden entrelazarse y cómo sus declaraciones, incluso sobre la vida profesional de otros, pueden tener un impacto tan grande. Demet Özdemir, al ser una figura tan querida y respetada, sus palabras sobre Can Yaman tienen un peso significativo. Es como si, de alguna manera, validara la trayectoria que él está siguiendo. ¿Y qué pasa con los fans de la pareja Deniz? Aunque su relación sentimental terminó, la nostalgia por verlos juntos de nuevo en pantalla persiste. La declaración de Demet, si bien responde a la pregunta sobre el regreso de Can, también reaviva esas memorias y ese deseo de verlos compartir créditos una vez más. Sin embargo, por ahora, ese deseo parece estar más lejos de la realidad que cerca. En resumen, lo que Demet Özdemir parece haber revelado es que Can Yaman, en este momento de su carrera, no tiene planes inmediatos de regresar a la televisión turca. Su enfoque está en proyectos internacionales, en expandir su carrera y en explorar nuevas oportunidades fuera de su país de origen. Esta noticia, aunque puede ser decepcionante para algunos, confirma la ambición de Can Yaman por consolidarse como una estrella a nivel mundial. Y hasta aquí llegamos con la información de hoy. Ha sido un análisis interesante sobre las declaraciones de Demet Özdemir y lo que implican para el futuro de Can Yaman. Espero que hayan encontrado este vídeo entretenido e informativo. Antes de despedirnos, me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Les decepciona esta noticia? ¿Creen que Can Yaman está tomando la decisión correcta al enfocarse en el mercado internacional? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en alguna producción, aunque sea en el futuro lejano? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les gustaría ver más contenido como este, no olviden darle un buen me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares para que también estén al tanto de estas noticias, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.